Bienvenidos, un día más, ya estamos con todos ustedes, ya nos ven paseando una vez más por las calles de nuestro municipio. Qué ganas teníamos de retomar nuestra alquería, ese pequeño gran viaje que solemos realizar cada semana a través de la televisión de Motril, con la visita inestimable de nuestro cronista oficial, don Manuel Domínguez, y de camino pues, recorriendo las calles de nuestro municipio y absorbiendo conocimientos de la historia, leyendas y tantas cosas que ocurrían aquí en el pasado. Precisamente nos encontramos en esta gran plaza conocida aquí en Motril, una plaza que, como ustedes están viendo, pues sigue remodelándose a pesar de que estemos en el siglo XXI. Habría que remontarse siglos atrás para saber tantas y tantas remodelaciones que ha ido sufriendo esta casa, esta plaza, como decimos, que incluso tiene sobre todo la majestuosidad de la casa de Garás. La plaza de Burgos, como nosotros la conocemos actualmente. Aquí conocemos o empezamos nuestro viaje de la alquería en el día de hoy. Don Manuel Domínguez, bienvenido. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy bien, gracias. Con ganas, ¿no? De comenzar de nuevo. De que sigamos hablando de las calles de Motril. Al fin y al cabo hablamos de la historia de Motril. Claro. Y es un tema pues muy interesante y que permite pues conocer muchas cosillas de nuestra historia, ¿no? Las calles son testigos vivos todavía de lo que ha transcurrido pues a través de ellas en la historia de la ciudad. Y es que aquí tenemos tantas y tantas cosas que podemos ir observando, ¿verdad? Porque al final nos dejan esa huella que nos hablan de lo que fuimos y de lo que somos, en definitiva, ¿no? Efectivamente, en eso está. Yo siempre digo que las calles, cuando pasea uno por las calles de una ciudad, hoy en día tenemos una memoria muy rápida, los acontecimientos son muy rápidos, pero cada calle tiene su historia y cada calle tiene su nombre derivado de su historia y han ocurrido cosas y ha habido edificios que han desaparecido en el tiempo, se han creado otros nuevos y han evolucionado, porque las calles al fin y al cabo las ciudades son entes vivos y las calles son pues reflejos de esa vida de la ciudad y van cambiando conforme a los tiempos, lo decía. Acá hay una plaza que se está remodelando todavía, ahora mismo estamos se en el está siglo remodelando. XXI. Y además esta es una muestra de que ha sufrido muchas remodelaciones. Claro, sí, incluso recuerdo yo que se le llamaba el paseillo, ¿no? El Plaza del paseillo, ¿no? sí, es una plaza. Habría que remontarse al siglo XIX, ¿no? O antes, antes, porque esto debió ser un ensanche de la ciudad. Nos podemos imaginar que en la cara oeste de la plaza debió estar la muralla de Motril, y esto pues era el postigo de Bea y un ensanche donde pues la gente que provenía de la parte este de la ciudad pues entraba al centro de la ciudad a través del postigo de Bea, que estaba en la calle Comedia. Estamos aquí al lado. Y evidentemente pues esto era un ensanche de la ciudad. Es verdad que no debió tener, digamos, una construcción urbanística hasta el siglo XIX, que es cuando se le da la conformación de plaza. Por parte del ayuntamiento se conforma no como un ensanche, que un ensanche es que se construye de una manera abierta y tal, pero ya se le conforma como un espacio urbano, como una plaza. Debió estar en el siglo XIX y con el paso del tiempo fue remodelada. Pues en época de los finales del siglo XIX se remodela en la época de Carlos Castillo, en los años 20, se remodela varias veces y hay pues remodelaciones además muy bonitas que se han conservado en fotografía, que yo diría incluso que es más bonita que lo que tenemos hoy, ¿no? Pero digo, desde el punto de vista hay alguna incluso con jardincillos, árboles, bancos, etcétera, es decir, muy típico de las construcciones, digamos, de urbanistas de principios del siglo XX. Y bueno, pues también esto conformó cuando ya la muralla desaparece y ya no, la ciudad se abre hacia la parte este, pues conforma un centro urbano muy importante, ¿no? Donde poco a poco, pues aquí aparecen comercios, hay esta plaza que empieza a ser llamada Plaza Nueva y popularmente la Plaza del Paseillo, porque esto era el centro Motril, el centro económico de Motril, el postigo de Bea, la zona del postigo de Bea, que yo no sé, que nunca me he explicado, cuando ves los documentos antiguos, el montón de tiendas que había ahí. Y yo no sé, con los chicos que es, el centímetro cuadrado, es una casa impresionante, la cantidad de tiendas, y aquí pasaba igual, ¿no? Y era pues el paseo de Motril. Aquí la gente se paseaba en este trozo, Marqués de Vistabella,
Plaza Nueva. Por cierto, pusieron a mediados del siglo XIX una fuente, que el agua la traían de la zona norte de Motril, seguramente de la Nancla hasta aquí, que ya trae agua hasta aquí, y pusieron una plaza, pues empezaron a hacer un entorno urbano, a cuidar ese entorno urbano. Y además darle salida a una calle tan señorial como era Marqués de Vistabella, con esas casas tan señoriales. Eran casas importantes, casas, y bueno, pero es que aquí también la hubo, es decir, que hoy no se conserva, excepto la casa de la familia, la casa Gras como la usamos, pero bueno, no de la familia Fernández Castani, como deberíamos llamar a esta casa, porque la construye la familia Fernández Castani, aunque desde 1921 estuvo la tienda de zapatos Gras. La zapatería Gras estuvo aquí desde 1921, en los bajos de esta casa, que era los Fernández Castani. Y a finales del siglo XIX, he leído que por unas veces sobre 1920, se le pone por parte del ayuntamiento, se la dedican a Javier de Burgos. Pero no es así, porque ya en el siglo XIX, a finales del siglo XIX, empiezan a usar los dos nombres, Plaza Nueva y Plaza Javier de Burgos. Yo no sé si es que la conformación urbana de la plaza era distinta en esa época. Una parte sería Plaza Nueva, que llegaría hasta la mitad, y el otro trozo, o al revés, podía ser la Plaza Javier de Burgos. Es decir, que posiblemente, o sea, que a la vez tenía esos dos nombres, es posible que estuviera pues más estrecha de lo que, o había dos conformaciones de plaza, una plaza y otra plaza, es decir, unidas a lo mejor por una zona más estrecha, y serían dos plazas distintas, ¿no? Sí, un dos en uno, ¿no? Efectivamente, pero al final triunfa, Plaza Nueva se pierde y triunfa pues el nombre dedicado a uno de los motrileños más ilustres, que es Francisco Javier de Burgos. Y curiosamente también se pone en esta plaza uno de los primeros hoteles que tenemos en Motril, que se puso ahí enfrente, el Hotel Victoria. El Hotel Victoria de Motril, ahí enfrente, justo en la parte sur de la plaza, estuvo el Hotel Victoria, a mediados del siglo XIX, estuvo uno de los principales hoteles que tuvo Motril en aquella época, que es una de las primeras instalaciones hoteleras que se hacen en nuestra ciudad, modernas ya del siglo XIX. Decía que las habitaciones tenían agua corriente, que ya era pues todo un adelanto en aquella época, y luz de gas, ¿no? Y con luz de gas. Que sí era todo un hotel ya de cierta calidad, claro, que nada comparable con las posadas que había en Motril, que no tenían nada que ver con este tipo de cosas. En 1910 se abre Tejidos La Purísima, en la esquina norte de la plaza, ya hace esquina con Marqués de Vistabella, y en 1921, como decía antes, se establece la zapatería de garaje en los bajos de la casa de la familia Fernández Castani, que es junto con la casa de los Esteban Rabasa, que estaba a la entrada de la calle, justo en la entrada de Marqués de la Vistabella, que era una gran casa, y la casa de Fernández Castani conformaban, y otra gran casa que había donde estaba la Purísima, conformaban pues una arquitectura de cierto valor señorial en la plaza, Plaza Nueva o Plaza Burgos, que empieza a ser llamada a finales del siglo XIX. Aquí habría que hablar, evidentemente, de toda esta transformación y de la importancia, ¿no?, económica, pero sobre todo
comercios que hemos tenido aquí. Pero quizás dos figuras claves. Una, la casa de Garat, que estamos viendo que todavía se mantiene. ¿Nos podría dar algún detalle de esta casa? Y luego la figura de Javier de Burgos, ¿no? Que es una figura que yo no sé si también seguimos teniendo una asignatura pendiente con nuestros motreleños ilustres. Con nuestro Javier de Burgos, y nuestro Javier de Burgos, que por fin esta figura, por ejemplo, este busto, está donde tiene que estar. Que hombre, debería estar, está en la Plaza Javier de Burgos. Este es un busto que sale de un concurso de escultura que se convoca en 1996 y este fue el ganador de aquel concurso de escultura que fue a nivel nacional. La escultura, ¿no? Es la ganadora. Sí, y fue la escultura tal como está aquí, el busto de Javier de Burgos, con esta estructura de piedra artificial de sostén, ¿no? Y la verdad es que es una magnífica escultura, es decir, es un trabajo muy bien hecho. Muy bonito, sí. El de Javier de Burgos es un trabajo muy bien hecho y que está precisamente pues, en la plaza Javier de Burgos, que es donde debe estar. Pero donde no ha estado durante muchos años. Esta figura estuvo al lado de la Javier de Burgos y muchos años en Bala y después al lado de la Javier de Burgos. Se puso al lado del Instituto Javier de Burgos. Nos ha costado, ¿no? Me ha costado ponerla ahí. Yo no lo conseguí. Nos ha costado. Bueno, ya está. Ya está. Y ya, aquí la tenemos, a Javier de Burgos. Cuéntanos un poco por encima, Manuel. Bueno, Javier de Burgos, los personajes, junto con el cardenal Belluga, son los grandes personajes de la historia de Motril, ¿no? Motril, a lo largo de su historia, una ciudad muy antigua y ha dado personajes. Yo ayer hablaba de Díaz Moreu, uno de los grandes, también personajes motrileños, marinos y tal. Pero los dos grandes personajes, por su relevancia nacional, fueron primero el cardenal Belluga, que fue todo un personaje en la España del siglo XIX, principio del siglo XVIII, y Javier de Burgos. Casi papa, casi rey, casi santo, ¿no? Y Javier de Burgos, que bueno, pues tuvo su labor muy importante en los primeros años del cambio ideológico en España. Fue afrancesado, en el sentido afrancesado de ser un progresista de la época, ¿no? E incluso pues fue procesado por la Inquisición por meterse con la Iglesia, por decir que la Iglesia pues dedicaba a sacarle los dineros a la gente y poco más, ¿no? Es decir, y fue procesado por la Inquisición, no le pasó mucho más, pero es verdad que tuvo un encontronazo con la Inquisición, siendo muy joven. Él se defiende diciendo que había leído libros de Rousseau y de los revolucionarios franceses, los escritores de la Ilustración, y que evidentemente pues era un anticlerical, ¿no? Su familia, la familia de Burgos, es una familia que se enriquece pues, a lo largo del siglo XIX. Los primeros datos en Motril, que ya tienen ciertas propiedades, parten de finales del siglo XVIII, y a partir de ahí se enriquecen y entran en la política, ¿no? Pues como era normal en aquella época entrar en la política. Su padre fue corregidor de Motril, su hermano Diego María de Burgos es un político curioso, ¿no? Yo escribí hace muchos años un artículo sobre el hermano de Javier de Burgos, se llama Diego María de Burgos y Olmo, que fue capaz de estar con todos en una época tan convulsa como es la época de la Guerra de Independencia. ¿Con todo a qué te refieres? ¿En ambos bandos? Con todo. Es decir, que es la época de la Independencia y la época de Fernando VII, fue capaz de hacer alcalde de Motril con los franceses, alcalde de Motril con los españoles, alcalde de Motril con Fernando VII, alcalde de Motril con los revolucionarios del trienio liberal del año 23 y alcalde de Motril después del trienio del 23. Es decir, un artista. Un artista. Estuvo en política, al final murió en el honor de Fernando VII, le concedió grandes honores y tal. Y Javier de Burgos, pues un hombre que en principio iba destinado a la Iglesia. Su padre había pensado pues destinarlo, pues como siempre se hacía en aquellas familias importantes de Motril del siglo XIX, destinarlo pues a tener un hijo dedicado a la carrera eclesiástica, que había mucho que correr y mucho que recorrer en la carrera eclesiástica de aquella época, pero Javier de Burgos no es un personaje que se pueda dedicar al tema eclesiástico, ¿no? Personaje que desde que aparece con 18 años en el Colegio Bartolomé Santiago, después se va a Madrid, Bartolomé Santiago en Granada, se ve que es un anticlerical, que es un liberal progresista, y que evidentemente cuando los franceses ocupan España, empieza la guerra de independencia, se incorpora a los afrancesados, a aquellos que creían que José I podría traer más progreso, el rey de los franceses, rey francés, más progreso a España
que Fernando VII, el deseado, que estaba en Francia viviendo magníficamente bien y que al final demostró que tenían razón, ¿no? Porque cuando llega Fernando VII, España es un auténtico desastre, rey felón, ni más ni menos. En época de la Guerra de Independencia fue subprefecto de Almería, llegó a ser corregidor de Granada durante un tiempo y bueno, pues cuando termina la Guerra de Independencia, curiosamente a su familia de Motril no le pasa nada, pero él se tiene que exiliar, es juzgado como traidor a la patria y le tiene que ir de España, es exiliado un tiempo fuera de España. Cuando muere Fernando VII, un poco antes, ya le dan el permiso de entrar a España y en la primera regencia de la reina María Cristina es encargado pues, de lo que nosotros llamaríamos hoy el Ministerio de Fomento. Y precisamente como secretario de Estado de Fomento, que es una especie de ministro de Fomento de aquella época, fue el encargado de modificar la estructura administrativa, la estructura del territorio español, es decir, modificar el modelo territorial. El modelo territorial de provincias, ¿no? ¿no? Claro, en España hasta la época de Javier de Burgos estaba dividida en reinos, ¿no? Existía el reino de Granada, el reino de Jaén, el reino de Sevilla, el reino de Córdoba y tal. Pero difícilmente eran controlables por el Estado central, como se establece después. Por lo tanto, Javier de Burgos es el encargado de modificar esa estructura que teníamos heredada de siglos anteriores y modernizarla, es decir, crear una forma más de control que de un aspecto territorial mucho más pequeño que en la provincia, que es el ámbito político, es decir, que se crean los gobernadores civiles, en aquella época los subdelegados de gobierno, los delegados del gobierno, que son los encargados del ámbito político, territorial y tal, pero también la recaudación de impuestos, es decir, la provincia es un ámbito mucho más pequeño, mucho más controlable por parte del Estado, y Javier de Burgos hace un trabajo impecable, el equipo de Javier de Burgos hace un trabajo ahí es donde impecable. iba a llegar yo, porque es verdad que un político vale lo que valen también sus técnicos, Claro. ¿no? En este caso, porque hicieron un trabajo fenomenal, Sí, ¿no? un trabajo Aritméticamente, geométricamente, Además, ¿no? Hicieron un trabajo fantástico. Él es el que sobresale de la cabeza, ¿no? Siempre decimos nosotros, bueno, Javier de Burgos fue el motrileño que dividió España en provincias. Evidentemente él no. Sí, no él se tuvo puede. un equipo de funcionarios, geógrafos, historiadores, Sí, pero el que defendió el modelo fue geólogos, él, técnicos, etcétera, que desarrollaron. Yo he visto toda la documentación del proceso de creación de las provincias de España, es inmensa. Hay una cantidad de planos, mapas impresionantes, estudios, encuestas a la gente para saber si tú eres de aquí o eres de allí, si perteneces más a Málaga que a Granada. Y hacen un trabajo inmenso, ¿no? Y fijaros, si es tan inmenso el trabajo y también eso que todavía es duradero en la actualidad, es decir, que ha pasado pues de 1820 y tantos hasta la actualidad, pues evidentemente Creo que 34 utilizaban unas fórmulas matemáticas. Claro, ¿verdad? son las matemáticas muy bien, me hacía un trabajo, pero además un trabajo no solo de antropólogos y de geógrafos y de historiadores, porque claro, ellos preguntaban, mire usted que es del pueblo de Nerja, ¿a usted qué va más, para Almería o para Málaga, no? O, perdón, para Málaga o para Granada. Y tenían que averiguar dónde tenían que poner el límite Claro. de las provincias, porque para no dejarse pueblo, tuvo algún error, hay algunos errores, lógicamente, pero en términos generales el trabajo de la división provincial que hizo con el gobierno de María Cristina fue muy bueno, ¿no? Después fue un funcionario de alto standing, ¿no? Es el creador de la aristocracia de los funcionarios de España, ¿no? Y bueno, aparte periodista, aparte comentarista de escritores clásicos, fue un erudito de todo tipo, empresario, por supuesto. Es el que crea el primer ingenio azucarero moderno en Motril, Ajá. a principios del siglo XIX, en la Alcolera, lo que hoy es la Alcolera, que en aquella época se llamaba el Cerro de la Glorieta. Pues allí en el Cerro de la Glorieta, Javier de Burgos creó un ingenio por vapor por primera vez en la historia de... No le funcionó demasiado bien, es decir, no funcionó demasiado bien, ese ingenio después lo compran los Larios, la familia Larios de Málaga, que además eran socios de la familia Burgos en bastantes negocios, y lo transforman en la fábrica de azúcar Nuestra Señora a la Cabeza, ya pues una fábrica de azúcar moderna. Pero Javier de Burgos es el primer ingenio industrial de la era industrial que se hace aquí, no los antiguos ingenios manufactureros del azúcar típicos del siglo XVI o XVII o el XVIII, no, y él crea un ingenio allí en ese Cerro de la Glorieta, que hoy la conocemos nosotros como
la alcoholera. Incluso llevó agua al ingenio, que yo lo llegué a conocer, y lo hemos conocido mucho, una pequeña acequia que salía de la puerta casi de las monjas dominicas, donde está el kiosco de la Esplanada, y recorría para todo el borde de las Esplanadas hasta llegar a la Alcolera, para llevar agua al ingenio desde la acequia a la Alcolera. Yo me acuerdo perfectamente esa pequeña acequia, que además estaba en alto, de aquella pequeña acequia que Javier de Burgos fue un empresario magnífico, tuvo muchos temas agrarios, trabajó temas agrarios, trabajó pues muchísimos temas dedicados a mejorar pues la economía, e incluso su escrito sobre el empréstito Herbert y todas esas cosas pues adelantó a los planteamientos económicos de la época que le tocó vivir, ¿no? Es decir, fue todo un personaje muy respetado, hizo hasta comedia, escribió hasta comedia, fue todo un personaje muy respetado. El hombre vive en Madrid, viene a Motril de vez en cuando, tiene a sus hermanos en Motril y pues viene a Motril de vez en cuando, pero la mayor parte de su vida la hace en Madrid. Y en Madrid pues fue todo reputado por uno de los grandes personajes de la cultura española de aquella época, y por supuesto en Motril pues bueno, tuvimos que esperar hasta bien entrado en el siglo XIX, finalizado a principios del XX, para darle nombre a la calle, ¿no? Y no todo el mundo estuvo de acuerdo, evidentemente, porque si esto era el paseillo, que hay que dejarlo llamado de ser paseillo, y no vamos a ponerle el nombre a la familia de los Burgos, ¿no? Evidentemente, bueno, triunfó la parte más seria de que dedicarle una calle a un madrileño ilustre, y todavía dura. Además, un madrileño ilustre que no ha pasado como otros, ¿no? que sí, que han sido ilustres, que han sido grandes protagonistas, pero no han mirado mucho para Motril, ¿no? Es decir, que él, aunque ha estado fuera y tal, sí ha tenido incidencia. Sí, tuvo relaciones con Motril, claro, y incluso fue un hombre preocupado por la agricultura motrileña. Si tenía muchas plantaciones de caña de azúcar, Cortijo Burgos en Motril, tenía la fábrica de azúcar de la Alcolera y tal, pues también estuvo preocupado. Incluso su hijo después, Augusto Burgos, pues tuvo dos hijos, uno se llama Augusto y otra una mujer se llama Amelia. Su hijo Augusto Burgos siguió publicando una revista de agricultura, que es muy interesante porque sigue estudiando los planteamientos del padre con el tema del desarrollo de la producción agraria en España, que es uno de los temas más importantes. La agricultura en España en el siglo XIX era no de primera calidad ni de segunda, sino de cuarta o de quinta, comparado con Francia, comparado con Gran Bretaña, con los países europeos. Pues bueno, fueron personajes como Javier de Burgos el Augusto Burgos y tal, los que empiezan a intentar cambiar el modelo productivo de la agricultura española del siglo XIX, ¿no? Eran personas cultas, pero avanzaba a su tiempo. Al final eran personas que siempre querían famoso las tertulias madrileñas de aquellos años, y bueno, y por supuesto un personaje pues que mantuvo su casa en Motril. La familia Burgos tenía la casa en la calle Burgos. Yo la llegué a conocer porque se derribó. Ya estaba en ruinas total, pero se derribó en los años 90, a principios del siglo XX, del siglo XXI se derribó, aunque la familia Burgos tenía otra casa más moderna en la calle Cartuja, ¿no? Pero la antigua casa de donde nació Javier de Burgos se conservaba todavía a principios del siglo XXI, ¿eh? Se conservaba en ruinas, pero se conservaba. En la calle Burgos, en la calle San Roque. San Roque Burgos, da lo mismo. San Roque Burgos, que fue un personaje muy importante, es decir, un personaje que tuvo, bueno, la aristocracia de Madrid. Murió en Madrid y está enterrado en Madrid, es decir, no está enterrado en Motril. Y bueno, pues con este busto, pues se le quiere un poco, con el nombre de la plaza, y el busto un poco rendir homenaje a uno de los personajes que representó, pues, en un momento determinado, cierto pensamiento político afrancesado. Los afrancesados se vieron muy mal durante muchas épocas, durante mucho tiempo después. El afrancesado lo entendemos como la gente más progresista de la España de aquella época, ¿no? Es decir, los que pensaban que con Fernando VII y el absolutismo no se podía seguir en este país, ¿no? Había que modificarlo hacia un régimen burgués más típico del modelo francés o el modelo inglés que el modelo retrasado que teníamos en España, de la España de Fernando VII, y no se equivocaron, ¿eh? No se equivocaron. Bueno, pues con Francisco Javier de Burgos y del Olmo, que así se llamaba nuestro ilustrísimo, vamos a hacer la primera parada en nuestro camino en el día de hoy en la Alquería. Hemos comenzado hoy aquí
precisamente en esta plaza, la plaza de Burgos, y en nuestro próximo capítulo vamos a continuar aquí porque, volvemos a decir, tenemos todavía que hablarles un poquito de la Casa de Garage y de camino iniciar nuestro recorrido por la calle Catalanes hacia abajo. Haremos la vuelta por Gaspar Esteva hasta llegar hasta la Plaza de las Palmeras. Así que, ya saben, continúen con nosotros aquí en la Alquería. Seguimos.